Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dinero Podcast y Negocios, el podcast de El Financiero. Qué gusto que esté con nosotros. Y bueno, por ahí recibimos comentarios de gente que nos sigue y les agradecemos mucho que pues tengan la paciencia y el cariño de seguirnos en nuestros diferentes episodios. Hoy me acompaña Pablo Fonseca, quien es nuestro director, y venimos a hablar de un tema político. Hola Pablo, bienvenido. Gracias, Sergio, un gusto estar acá y con nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias a Pablo y a ustedes. Como ya todos ustedes saben, sale un gobierno y llega otro. Eso incluye una nueva conformación de la Asamblea Legislativa y pues está por verse la llegada de los nuevos diputados, ¿verdad? Que será lo primero que ocurra el 1 de mayo y el 8 será el Poder Ejecutivo. Muy bien, y como en cada fin de periodo y lo natural de lo natural de todas los ciclos, hacemos una evaluación de cómo le fue a la Asamblea Legislativa. Y es la primera pregunta, Pablo, que te hago, bueno, ¿cómo resultó ser esta Asamblea Legislativa? ¿Qué logramos detectar y qué logramos ver? Bueno, como muchas cosas en la vida, no podemos calificar las cosas ni de blanco ni de negro. Hay un matiz muy importante en el desempeño de la Asamblea Legislativa 2022-2026, que es la Asamblea Legislativa que está cerrando. Tenemos aprobación de proyectos de ley importantes y al mismo tiempo tenemos todavía deudas pendientes con la ciudadanía costarricense. Nosotros en El Financiero realizamos un análisis que nos permitió concluir cuáles son 10 de las propuestas de ley que se presentaron a la corriente legislativa en los últimos años y que fueron aprobadas y que han tenido impacto en la sociedad costarricense. Y dentro de esas destacan en el primer lugar, no solo en el análisis que nosotros a lo interno del Financiero realizamos, sino también en consulta con especialistas del tema, la reforma que permite actualmente realizar extradiciones de costarricenses a otros países. Y el caso emblemático que toda nuestra audiencia probablemente tiene referencias, el caso de Celso Gamboa, ¿verdad? Uh-huh. El ex magistrado de la Sala Tercera, si mal no recuerdo, y ex ministro de Seguridad, y tuvo otros cargos importantes en temas de seguridad en el país, que terminó siendo extraditado a Estados Unidos por solicitud de las autoridades de ese país, junto con una persona cuyo alias es Pecho de Rata. Esa extradición se realizó gracias a una reforma constitucional de esta Asamblea Legislativa, promovida por la diputada oficialista Pilar Cisneros. Eso es una reforma constitucional, llevó varios años, pero vean el impacto que tiene, que incluso al momento de grabar este podcast, no solo Celso Gamboa ya está en Estados Unidos y va a tener que enfrentarse a un juicio en ese país, sino que también han salido más personas a Estados Unidos extraditadas y en el momento de realizar la grabación ya salió el primer costarricense a Europa también extraditado por el tema de tráfico de drogas. Entonces ese es un caso muy importante, pues porque como todos estamos al tanto, buena parte de la inseguridad que vivimos en el país está relacionada con temas de narcotráfico, y tener la posibilidad de que países como Estados Unidos, países europeos como Italia, hagan solicitud de personas que ellos consideran y tienen pruebas que indican o indicios que dan a entender que esas personas están relacionadas con tráfico de drogas, pues es importante para golpear esas estructuras criminales que están en el país. Ese es el proyecto. Tenemos otros también importantes, como cuáles. Aquí voy a revisar un momentito la lista porque sí tengo la referencia, pero... Sí, te iba precisamente a preguntar como cuáles son los otros, sin necesidad de que entremos a explicar cuáles son esas leyes, pero digamos como cuáles, bueno, para que la gente recuerde cuáles son esas otras leyes que fueron como relevantes, ¿verdad? El préstamo para la Ruta 1. Entonces es el préstamo que va a permitir ampliar la carretera desde San José hasta San Ramón. Entonces eso no queda duda de que es importante. También una autorización por 5,000 millones de dólares en deuda para el gobierno costarricense, que eso es importante, tener acceso a financiamiento. Se emitió también legislación que ataca los préstamos gota a gota, que es otro tema importante para los costarricenses, porque muchas personas están endeudadas no en el sistema formal, sino por medio de estos sistemas de gota a gota. Y
Otra muy importante, no estamos haciendo la lista de las 10, pero estamos destacando las que definitivamente son muy relevantes. Hubo una aprobación a un proyecto de ley que permitió bajar el cálculo del impuesto sobre la propiedad de los vehículos. Entonces, a final de cuentas, ¿qué quiere decir eso? Que con esta Asamblea Legislativa muchas personas terminaron pagando menos por lo que diríamos que es el marchamo, ¿verdad? El impuesto a la propiedad del vehículo. Entonces, esos son los proyectos más relevantes que sí salieron de esta Asamblea Legislativa. Ok. Y también se hizo, Pablo, algún análisis por bancada o por fracción política, porque, bueno, esa es una de las grandes diferencias a las que nos vamos a enfrentar ahora. Va a haber una gran fracción que tiene mayoría, aunque no es la mayoría calificada, pero sí tiene mayoría, pero la conformación de la asamblea siguiente sí tuvo que negociar bastante y sí tenía pues diferentes voces. ¿Cómo resultó ser la asamblea, digamos, ya vista por fracciones? Bueno, la fracción que logró más aprobación de proyectos fue también la fracción más numerosa. Fue la fracción de Liberación Nacional. 177 proyectos aprobados, perdón, leyes aprobadas en este cuatrienio. 171. Y en segundo lugar está el Partido Unidad Social Cristiana en aprobación de legislación. Eso en números brutos, pero eso no considera, y es importante primero tener la referencia de que en total fueron más o menos unos 700 proyectos de ley que fueron aprobados durante estos 4 años, pero eso no considera la calidad del proyecto de ley. La calidad del proyecto de ley nosotros también la valoramos, excluyendo los proyectos que son popularmente conocidos como proyectos chayotes o leyes chayotes, así se llaman a ciertos tipos de proyectos que son aprobaciones de menor rango, que no son proyectos que impactan tan notablemente la vida de los costarricenses como los que acabamos de enumerar hace unos minutos, la de extradición, la del marchamo, ¿verdad? Es completamente diferente. Cuando excluimos los proyectos chayote, nos damos cuenta de que el que tiene mejor desempeño en leyes de calidad aprobada es el Partido Liberal Progresista, que curiosamente en la nueva Asamblea Legislativa no va a tener representación, ¿verdad? Y en segundo lugar, el Frente Amplio, que en este caso pues sí va a tener representación. Para que tengan la referencia, casi el 90% de las leyes aprobadas que fueron presentadas por el Partido Liberal Progresista se consideran leyes de relevancia. En cuenta lo que hablamos del marchamo, es una ley presentada por el Partido Liberal Progresista, por diputados de su fracción, mientras que en el Frente Amplio... Leyes sustantivas, contrario a los chayotes. Sí, exactamente. Y en el Frente Amplio el 80% de los proyectos son sustantivos, y ahí, por ejemplo, para tener una referencia, se logró aprobar una ley de reducción del impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos. Eso es un proyecto presentado por la fracción del Frente Amplio. Entonces, estas son las dos fracciones que destacan por aprobación de proyectos de calidad. Sí, me llama la atención que incluso el Progreso Social Democrático, que fue el partido que llevó al presidente Chávez, es el penúltimo, con 57% de leyes, digamos, sustantivas, ¿verdad? Esto es relevante. Pero Pablo, quisiera que nos devolviéramos un poquito, porque que nos explicaras un poco sobre esto de las leyes no sustantivas o poco trascendentales, conocidas como chayotes, porque, digamos, hay una realidad, y es que se tienen que tramitar, ¿verdad? No hay otra vía que no es tramitar, pero por la Asamblea Legislativa. Pero entonces, hacen parte de una contabilidad, pero no hacen parte de algo que le cambie la vida a los ciudadanos de manera, digamos, casi que cotidiana, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, bueno, debemos acostumbrarnos a ver estos proyectos no sustantivos, porque no es la primera vez que hacemos estos recuentos. Bueno, un clásico de los proyectos chayotes son las donaciones de terrenos. Por ejemplo, la municipalidad de X lugar tiene un terreno
que va a ser utilizado para construir una clínica, una estación de bomberos, una escuela. Entonces, no se puede construir la clínica, la escuela, ¿verdad? Lo que corresponda, hasta que ese terreno no sea propiedad de la organización que corresponda. Y la municipalidad no lo puede donar así nomás. No es que, aunque todo el mundo esté de acuerdo y todos sepamos que es un proyecto de beneficio para la comunidad, tiene que pasar por una ley de la República, ¿verdad? Entonces tiene que ir a trámite a la Asamblea Legislativa. Esos proyectos generalmente no generan roce, pero entran en las corrientes legislativas y lo que hace es que se tenga que dedicar tiempo, sí, precisamente. Ocupa parte de la agenda. Sí, y a veces los diputados se han tenido que poner de acuerdo para dedicar sesiones completas del plenario legislativo a tramitar proyectos chayote, para entonces sacarlos rápido, ¿verdad? Y que no estorben, porque muchas veces suena muy feo, porque en el fondo hay buenas intenciones, pero muchas veces estorban en la dinámica legislativa. Entonces yo no soy especialista en la materia, pero sí es cierto que esto es uno de los clásicos que entraban en el proceso legislativo. Otro clásico que hemos notado mucho en los últimos años es la llegada de benemeritazgos, ¿verdad? Entonces es importante reconocer a figuras y organizaciones que han marcado una diferencia en diferentes ámbitos de Costa Rica, cultural, político, económico, pero llega un punto en donde, ¿verdad? Entre la cantidad de benemeritazgos que se tramitan, las solicitudes para que haya nuevos símbolos nacionales, ¿verdad? Yo creo que ya todos perdimos la cuenta de cuántos símbolos nacionales tenemos en este país, claro, y cuáles son, ¿verdad? Todo eso pasa por la Asamblea Legislativa y todo eso se considera proyectos chayote. ¿Por qué? Porque un animalito más o un animalito menos sea símbolo nacional, no nos cambia la vida a usted ni a mí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí, ese es el tipo de situaciones, ¿verdad? Ajá, bueno, y tendrán que seguir lidiando con esto, ¿no? Venga quien venga. ¿verdad? Sí, pero ahora vamos a tener una cuestión muy diferente en la próxima Asamblea Legislativa. Bueno, a eso vamos. Bueno. Precisamente a esta otra parte del podcast es, bueno, ahora después del 1 de mayo, o a partir del 1 de mayo, Pablo, el asunto es, bueno, ¿qué expectativas hay de esta nueva conformación de la Asamblea Legislativa con una mayoría de los diputados oficialistas? Y bueno, aquí voy a meter una percepción y hasta el momento creo de parte de los opositores, con algunos que he hablado y otros que he escuchado, ligeramente optimistas, ¿verdad? No soy nadie para decir qué bien que estén optimistas o no, pero bueno, los escucho muy optimistas sobre cómo puede desempeñarse la Asamblea. Pero ¿cuáles son las expectativas, Pablo, que se exploraron para la próxima Asamblea Legislativa? Vamos a vivir un cambio muy importante, no importante, muy importante. ¿Por qué? Porque hace muchos años no tenemos una Asamblea Legislativa donde un solo partido tenga más de 29 diputados. ¿Por qué es importante tener más de 29 diputados? Porque te da una llave especial para la aprobación de leyes ordinarias. Con 29 diputados ya las puedes aprobar. Y además te permite dominar la conformación del directorio legislativo, que es algo que ya, al momento de grabar este podcast, ya el oficialismo anunció cuál va a ser el directorio legislativo. Todos los miembros del directorio van a ser del oficialismo, ¿verdad? Y eso implica que ellos van a manejar muchas cuestiones importantes en la Asamblea Legislativa, como que la conformación de las comisiones. Las comisiones en la Asamblea son muy importantes porque ahí es donde llegan en primer término los proyectos de ley, ahí se empiezan a discutir, se les hacen cambios, se les hacen mejoras con miras a su aprobación en el plenario. Los proyectos no llegan directo a plenario así nomás para ser aprobados. ¿Por qué? Porque todo proyecto requiere mejoras y es parte de la negociación política, ¿verdad? Poner este artículo, cambiar esta redacción, todo eso es completamente normal. Eso sucede en comisiones. Y el partido oficialista va a tener también la mayoría en comisiones. Es decir, van a poder aprobar los proyectos como ellos quieran prácticamente. Y la oposición, aunque se una y se ponga de acuerdo, no va a poder, digamos, ejercer un veto de facto, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que dice, no, yo me ausento, yo no voto y ese proyecto entonces no avanza. Así no va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque el oficialismo tiene 31 votos en este momento y va a poder aprobar quién quiere de presidenta en el Congreso, que ya está definido, cuáles son los otros puestos. Luego, cuando lleguen leyes, fácilmente las pueden aprobar. Las leyes ordinarias, que sí es importante tomar en cuenta, que ellos no pueden hacer así nomás. De nuevo, hay que ponerle el aplican condiciones, ¿verdad? Si negocian sí, si no negocian no. Aprobar cuestiones que requieran 38 votos.
y los 38 votos ya son cuestiones que requieren, que normalmente son cambios estructurales fuertes. Por ejemplo, tal vez la audiencia tiene la referencia de que muchas veces el Poder Judicial analiza un proyecto de ley en trámite en la Asamblea Legislativa y la respuesta es: este proyecto modifica la organización del Poder Judicial, requiere 38 votos, ¿verdad? Y el presidente Chávez en la actualidad ha hablado mucho de el interés de realizar reformas que impliquen transformaciones en el Poder Judicial. Bueno, para eso va a requerir 38 votos. Para eso va a requerir entonces negociación. Entonces vamos a ver un cambio muy importante, pero al mismo tiempo no es que vamos a tener una hegemonía absoluta del oficialismo. Pero lo que esperamos de nuestra parte como periodistas es ver un movimiento mayor en la aprobación de ciertas temáticas en las cuales doña Laura ya ha expresado interés. Ok, para ir terminando, Pablo, está esto que vos dijiste de llegar a los 38 votos. Ahí tendrán que negociar y se ha hablado de que, bueno, que sí, que se podrían alcanzar, se podrían convencer. Y se señala, por ejemplo, a la fracción de Liberación, del Partido Liberación Nacional, que logre apoyar estas iniciativas. Por otro lado, también tenemos, bueno, gente que nos dice que más bien puede que la fracción oficialista se divida o salgan algunos que otros votos y entonces ya no sumen ni siquiera los 31. Aquí es como te pido tal vez como una primera valoración de, bueno, ¿qué pensás vos de esta posibilidad, ¿verdad? De que algunos congresistas pues apoyen ciertas iniciativas o abandonen la línea de fracción. Bueno, veamos, el mundo son probabilidades, veamos las probabilidades. Existe la probabilidad de que la fracción oficialista se divida de alguna manera entre el grupo más evangélico, porque llevaron varios diputados que son de corte evangélico, y digamos el resto del grupo. Eso es una probabilidad, pero recordemos que, como ha quedado claro, don Rodrigo Chávez ha llegado a acuerdos con el sector evangélico para promover ciertas agendas, y eso ha sido público. Entonces eso implica que esa probabilidad en este momento se ve relativamente baja, porque parece que hay un acuerdo claro entre el rodriguismo y estos sectores evangélicos, que recordemos que afectó eso mucho a Fabricio Alvarado. Por eso es que el partido de Fabricio Alvarado tampoco tiene diputados en la nueva Asamblea Legislativa. Y retomemos también el tema de que don Rodrigo Chávez tiene un liderazgo muy fuerte. Es un líder muy fuerte dentro de su movimiento. No por nada el movimiento se llama el movimiento chavista. Doña Laura, que va a ser la presidenta de la República, ha sido muy clara que el señor va a tener el puesto prácticamente que quiere y que ella va a seguir la línea del continuismo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un liderazgo fuerte con una fracción grande que puede aprobar temas importantes, con una probabilidad de que el sector evangélico quiera, digamos, declararse con cierta independencia. Yo veo esa probabilidad, honestamente, de media a baja, más abajo que otra cosa. Por el otro lado tenemos la fracción de oposición más grande, que es la de Liberación Nacional. Liberación Nacional en este momento no tiene un gran líder. Don Álvaro Ramos continúa, después de no haber logrado la presidencia de la República como candidato presidencial, continúa siendo figura, pero no es un liderazgo histórico de Liberación Nacional, y Liberación Nacional tiene diferentes facciones. Liberación Nacional tiene el lado más cooperativo, el lado más comercial, tiene el lado más político, tiene diferentes, del lado de juventud, ¿verdad? Entonces Liberación Nacional sí tiene grupos diferentes. Y en la Asamblea Legislativa no tenemos una figura de Liberación Nacional realmente potente como fue en su momento, por ejemplo, en la última Asamblea Legislativa, un Rodrigo Arias, que fue, presidente de la Asamblea Legislativa, pero todos sabemos también que es un dirigente histórico del Partido Liberación Nacional, que a pesar incluso de estar él como una figura fuerte de Liberación Nacional, vea que se fue más de un diputado con el oficialismo, ¿verdad? Sí. Entonces, no a todos los diputados de Liberación Nacional, a los diputados electos, los conocemos suficientemente bien como para estar seguros de que ahí no se van a desgranar, de que no van a abandonar uno o dos, no tal vez el grupo D, pero uno, dos, tres o cuatro. Rodrigo Chávez ha sido claro en que él anda buscando lo que él califica de patriotas, o sea, diputados que traicionen a la fracción por la cual llegan a la Asamblea Legislativa para unirse a su movimiento.
Y el oficialismo tiene mucho poder y tiene muchos recursos para lograr el convencimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál probabilidad es mayor? ¿La división del oficialismo o la división de Liberación Nacional? En mi opinión, y es mi opinión, en este momento, viendo el escenario, las probabilidades para mí indican que es mayor la probabilidad, valga la redundancia, de que sea la fracción de Liberación la que empiece a tener alguna división antes que la del oficialismo. Sí, efectivamente es muy interesante porque tal vez eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién tiene el poder y quién tiene los medios para persuadir? ¿Verdad? Correcto. Los medios para persuadir. Es decir, usted es diputado de tal región, quiere algo para tal región. Bueno, entonces empiezan las negociaciones para efectivamente poder darle algo a tal o cual región. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos y por esta explicación de política del cambio de gobierno. Un gusto, un gusto. Y a ustedes las gracias enormes por siempre seguirnos en nuestros episodios del blog del financiero, y que se mantengan atentos porque viene toda la información del traspaso de poderes. Al momento de grabar este podcast aún no hemos llegado al traspaso de poderes, pero sin duda alguna tendremos información amplia en nuestra página web, elfinancierocr.com. Yo soy Sergio Morales, jefe de redacción del Financiero, y ha sido un gusto estar con ustedes en este episodio. Nos vemos pronto.